Europa, mediados del siglo XIV. Las campanas repican sin descanso. Las calles, que antes bullían de comercio y vida, ahora huelen a muerte y desesperación. Una sombra invisible viaja por los caminos, oculta en los barcos mercantes, acompañada del silencio de las ratas y del zumbido de las pulgas. La peste negra ha llegado y nada volverá a ser igual. Lo que comenzó como un brote lejano en Asia se convirtió en la mayor catástrofe demográfica de la historia europea. En apenas 5 años, entre 1347 y 1352, la peste bubónica arrasó con al menos 1/3 de la población del continente. Ciudades enteras fueron despobladas. Aldeas quedaron vacías para siempre. Familias completas desaparecieron sin dejar rastro. La humanidad, aterrada y sin respuestas, se preguntaba si era el fin del mundo. Los síntomas eran brutales: fiebre altísima, escalofríos, vómitos y unos bultos negros, los bubones, que crecían en axilas e ingles hasta reventar. La muerte llegaba en cuestión de días. Nadie sabía cómo se transmitía la enfermedad. Algunos culpaban al aire corrupto, otros a castigos divinos, y no faltaron quienes acusaron a minorías como los judíos, provocando pogromos salvajes que añadieron horror al horror. Sin embargo, la peste no solo mataba personas, también derribaba sistemas políticos, económicos y sociales enteros. Hasta entonces, Europa vivía bajo el férreo orden feudal. La tierra era riqueza y los campesinos estaban atados a sus señores. Pero la muerte masiva alteró el equilibrio de poder. Con menos mano de obra disponible, los campesinos pudieron exigir mejores condiciones. Los salarios subieron, la servidumbre empezó a resquebrajarse y surgió un nuevo espíritu de movilidad social. El comercio también cambió. Las rutas tradicionales, plagadas de cadáveres y ciudades en cuarentena, se volvieron intransitables. Los mercaderes buscaron nuevos caminos, lo que a la larga impulsó la exploración marítima y la apertura de horizontes. Sin quererlo, la peste negra allanó el terreno para la llegada de la Edad Moderna. Pero la transformación más profunda fue cultural. La Iglesia, que había sido el pilar absoluto de la sociedad medieval, no pudo explicar por qué morían tanto los justos como los pecadores. Ni pudo evitar el desastre con sus oraciones y procesiones. Su autoridad moral se debilitó. La gente empezó a cuestionar verdades sagradas, a mirar el mundo con otros ojos. Y en medio de tanto sufrimiento, surgió también el arte macabro. Pinturas de esqueletos danzantes, relojes de arena recordando lo efímero de la vida, campanas tocando sin cesar. El famoso motivo de la danza de la muerte recorrió Europa como un eco de advertencia. Nadie, ni reyes ni papas, podía escapar del destino. Ciudades como Florencia o Londres perdieron casi la mitad de sus habitantes. Los cementerios no daban abasto y se excavaban fosas comunes donde los cadáveres eran arrojados sin ceremonia. Crónicas de la época cuentan que los médicos, vestidos con sus ya célebres máscaras de pico, rellenas de hierbas aromáticas para purificar el aire, apenas podían hacer nada. No tenían idea de que la peste era transmitida por pulgas infectadas que viajaban en ratas negras. El miedo llevó a la búsqueda desesperada de culpables. Muchos creyeron que era la ira de Dios y surgieron grupos de flagelantes que recorrían las ciudades azotándose en público para pedir perdón por los pecados de la humanidad. Otros acusaron a extranjeros, mendigos o comerciantes, desatando una ola de violencia ciega. Miles de judíos fueron asesinados injustamente bajo la acusación absurda de envenenar pozos. Sin embargo, entre la devastación se gestó algo nuevo, un cambio de mentalidad. Al ver que ni la nobleza ni el clero podían salvarse, las jerarquías tradicionales empezaron a tambalearse. La peste fue un igualador brutal. También impulsó avances en medicina e higiene. Las ciudades comenzaron a implementar medidas de cuarentena. Se aislaron barcos en puertos durante 40 días. De ahí viene la palabra cuarentena. Y se empezaron a entender las dinámicas de propagación de las enfermedades. La economía rural se transformó radicalmente. Tierras que habían sido trabajadas durante generaciones quedaron abandonadas. Los señores feudales, desesperados por mano de obra, ofrecían mejores tratos. Muchos siervos obtuvieron la libertad o se convirtieron en arrendatarios independientes. En Inglaterra, las revueltas campesinas de 1381 no pueden entenderse sin el impacto de la peste negra. Además, la peste dejó un profundo trauma psicológico. La obsesión con la muerte impregnó el arte, la literatura y hasta la moda. Surgieron representaciones como las calaveras en anillos o las pinturas que mostraban cadáveres descomponiéndose como recordatorio constante de lo frágil que era la vida. Este cambio cultural preparó el terreno para el Renacimiento.
Si la vida podía acabar en cualquier momento, ¿por qué no aprovecharla al máximo, investigar el mundo y buscar el conocimiento? Y aunque la peste regresó en oleadas posteriores, nunca volvió a golpear con la misma fuerza. Las sociedades europeas empezaron a desarrollar mecanismos de respuesta más eficaces. En cierto modo, el sufrimiento colectivo obligó a la humanidad a aprender y a evolucionar. Hoy, con la perspectiva del tiempo, entendemos que la peste negra no solo fue una tragedia sanitaria, sino un punto de inflexión histórico. Mató a millones, pero también destruyó viejos sistemas de poder, aceleró el fin del feudalismo, impulsó cambios culturales y abrió las puertas de una nueva era. Fue, literalmente, el desastre que reconfiguró Europa. Piensa en esto. Sin la peste negra, quizá no habríamos tenido el Renacimiento tal como lo conocemos. No habríamos tenido a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel o a Copérnico cuestionando el universo. El precio fue terrible, pero la humanidad salió transformada. La peste negra no solo fue una tragedia sanitaria, fue una grieta en la historia. Por ella se colaron nuevos aires, ideas peligrosas y preguntas incómodas. En cuestión de pocos años, Europa dejó de ser la misma. El orden feudal, que parecía eterno, comenzó a resquebrajarse. Las jerarquías que mantenían a unos pocos en la cima y a millones encadenados a la tierra se tambalearon como castillos de arena. Y lo más sorprendente es que este cambio no lo impulsaron reyes, ni papas, ni ejércitos, sino una enfermedad invisible que no distinguía entre ricos y pobres, santos o pecadores. Lo que al principio fue solo terror se convirtió, con el tiempo, en transformación. Familias enteras fueron arrancadas de sus hogares, aldeas quedaron vacías, ciudades enteras se oscurecieron bajo la sombra de la muerte. Sin embargo, cuando la marea de la peste retrocedió, la humanidad descubrió que no solo había perdido millones de vidas, sino también el miedo ciego que había mantenido a Europa encadenada a viejas estructuras. La peste negra enseñó a las sociedades medievales que nadie era intocable, que la autoridad de los poderosos no garantizaba la salvación, y que el mundo no se podía explicar solo con rezos y supersticiones. Las personas comenzaron a mirar la realidad con otros ojos, a confiar más en la observación y la razón, a buscar causas y soluciones terrenales. Y de esa búsqueda nacerían, décadas después, la ciencia moderna, la medicina más avanzada y el espíritu crítico del Renacimiento. Pero hay otra lección, aún más humana. La peste obligó a valorar la vida como nunca antes. Al ver la muerte en cada esquina, al sentir que cualquier día podía ser el último, los hombres y mujeres del siglo XIV empezaron a vivir de otra manera. Surgió un deseo desesperado por dejar huella, por crear, por gozar de la belleza del mundo, por aprender y explorar. Fue un recordatorio brutal de que el tiempo es un recurso frágil y precioso. Hoy, siglos después, seguimos siendo vulnerables a fuerzas que no controlamos. Epidemias, crisis económicas, guerras, desastres naturales, pero también seguimos teniendo la capacidad de adaptarnos, resistir y renacer. Somos descendientes de quienes sobrevivieron a aquella tormenta oscura y llevamos en nuestra memoria histórica la prueba de que incluso las catástrofes más terribles pueden abrir la puerta a un nuevo amanecer. Así que, la próxima vez que escuches hablar de la peste negra, no pienses solo en las ratas, las pulgas y los bubones. Piensa en lo que reveló sobre nuestra especie. Que incluso cuando todo parece perdido, cuando el miedo paraliza y la muerte ronda cada esquina, el ser humano encuentra la manera de seguir adelante. La peste negra fue el fin de una era, pero también el principio de otra. Nos mostró que la historia no está escrita en piedra, que hasta los imperios más sólidos pueden caer, y que los mayores cambios no siempre vienen de grandes héroes o ejércitos, sino de aquello que nunca vimos venir. Al final, tal vez esa sea la lección más poderosa. Cada crisis encierra una oportunidad para reinventarnos. Y la humanidad, una y otra vez, ha demostrado que incluso en medio de la oscuridad más profunda, siempre hay alguien encendiendo una vela.